Grandísimas bendiciones para todos. Su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. Le hemos titulado Consejero. Consejero. Sencilla esa palabra. Y nuestro texto clave está en el Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, por encima de todo principado, que tu palabra corra y ella haga el efecto para la cual tú nos envías en esta hora. Atamos todo poder contrario, abre los cielos, Cristo. Amén. Consejero. Y quiero leerles en la versión lenguaje sencillo el texto, lo único que le vamos a añadir del 22 al 24. Mire cómo dice la Biblia sencilla: no permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. En síntesis, en la versión lenguaje sencillo, tengo oponentes, yo me mantendré en tus estatutos, ¿sí? Porque las enseñanzas de Jesucristo me hacen feliz y me dan buen consejo. Quiere decir entonces que si hay buenos consejos, también debe haber malos consejos. Amén. Entonces, quiero enmarcarme en este rango bajo la versión 60 y la Biblia sencilla, lenguaje sencillo. Consejero, si hay algo que yo encuentro en la palabra, por eso siempre que hablo con alguien me pide un consejo, los hermanos en la iglesia donde yo esté, yo siempre le vierto mi consejo. Porque para mí es el oficio, la forma, el canal, el ducto, la avenida por donde corren la voluntad de Dios para sus escogidos. Por eso es que dice: y el principado sobre su hombro, pero dice consejero dentro de los títulos que enmarca Isaías, que más adelante quizás se los desglose un poco más. Consejero. La mayoría de nosotros batallamos bastante para seguir reglas, ya que pensamos que nos limitan para hacer lo que queremos. El ser humano batalla un poco sobre eso, pero realmente las leyes, los consejos de Dios es para librarnos y poder ser en el camino que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él desea que seamos. En otras palabras, este camino para llegar a la salvación, este camino bajo el Maestro Jesucristo, viene tras seguir sus consejos. No viene de otra manera, sino viene a través de consejos. ¿Y qué será consejo entonces? Vamos a la Real Academia y desglosemos qué es consejo, para poder tener un mejor zoom, una mejor cámara, un mejor ambiente donde enmarcar el mensaje de este día. Consejo es orientar una actuación a determinada manera. Orientar una actuación a determinada manera. Por eso es que a Jesucristo, Jehová Yahweh, se le llamó consejero. Y por eso es que la palabra me gusta cuando algunos predicadores van a iniciar su prédica y dice:
vamos a dar el consejo de la palabra de Dios. Y un consejo no es obligado, no es una ley al estilo medo-persa. No es una ley, un consejo. Lo haces si crees que me puedes obedecer aunque yo tengo el poder, yo lo creé todo, el principado está sobre mi hombro, diría Jesucristo, y me dice el consejero, pero no estoy para obligar a nadie. Es mi consejo. Y para ir ilustrando el mensaje, cuando usted estudia en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, los coach es el que, por así decirlo, a lo panameño, le dice al corredor en las bases si debe parar, si debe correr. Él es el coach que administra a quien corre las bases. Y puede haber, he escuchado, pero por tiempo no les digo nombre, pero puede haber corredores que se han robado 500, 700 bases. Pero cuando hay una jugada en la cual ellos vienen a tercera y tienen la intención de seguir a home, si el coach de carrera que está en tercera le dice detente, él puede tener toda la experiencia y todas las bases y los galardones y los aplausos, porque hay corredores de base que son muy... Pero donde el coach le dice quédate aquí, quédate en tercera, no vayas a home, es porque él viene corriendo de espaldas, él no está viendo la jugada allá atrás, dónde llegó la bola, cómo está regresando al cuadro de juego, pero el coach está de frente y le puede decir sí o detente. Por mucha profesionalidad y buen corring que tenga ese corredor, automáticamente se queda en tercera, aunque él piense que se puede, porque él viene de espalda a la jugada. ¿Qué les quiero decir con esto? Asimismo son los consejos de Dios. Dios viene de frente a la jugada y a veces nosotros podemos estar de espalda. Por eso es que debemos tener cuidado y no pronunciar muchas frases que en mi recorrer de la vida cristiana y de vida secular he escuchado. Yo no sé si le vendrán tú me vas a dar consejo a mí, tú sabes los años que yo tengo de estar en esto. Y las tantas frases que vayan por esa línea. Hay gente que no se le puede decir nada porque ellos son... La Biblia no habla de eso. Para poder seguir los consejos de Dios, Dios a veces usa gente como Miqueas, un simple campesino, y el rey le decía tú te... Como Natán ante David. A veces es bueno saber escuchar los consejos buenos y de dónde vienen. Porque también usted no puede andar obedeciendo todo tipo de consejos. Venga de donde venga, y lo vamos a ver en esta meditación con el tenor bíblico, que es el mejor consejo para este consejo. Valga la redundancia. En la historia hay una anécdota. Un guachimán, dicen otros en seguridad. El jefe era muy empoderado, un hombre muy bien estudiado, de muchos millones y millones y empresas. Pero ese consejero salvó de que un día el empresario pudiente, magnate y muy bien estudiado tuvo problemas con su esposa de urbe de infidelidad grandes. Y iba a hacer uso de su arma y lo otro. Y aquel simple guachimán seguridad se le acerca y dice: jefe, yo tengo esta escopeta también. Y una vez pasé por la misma, pero no hice uso de ella. Piense en sus hijos, piense en esto, piense en lo otro. No es la manera. ¿Por qué? El consejo llega, no necesariamente tiene que ser una persona que esté más alto que tú en rango, en academia, en años de cristianos, en títulos, ya sea de iglesia o lo otro. Tú debes escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque te está hablando la experiencia. Quizás tú puedas ser experto en muchas cosas, pero este que está aquí tiene
ya las experticias de cómo manejar X o B situación como el corredor. A veces los coaches nunca han llegado a la fama de lo que ha llegado el bateador. Hay coach de pitcher en el béisbol, hay coach de bateo, hay el otro que está en las bases, y a veces muchos de ellos son menos experimentados y menos millonarios, y si han jugado no han llegado a la trayectoria de los jugadores, pero los jugadores saben que ellos son especialistas en estar allí, y ellos están allí para eso, y por mucho que ellos tengan millones y sean especialistas, sea lanzando, corriendo, bateando, ellos deben escuchar al coach. Y el equipo gana. Así mismo se experimenta. No sé si con esto te abro un marco de referencia a la meditación de este día. Las leyes se dieron para poder librarnos del mal y hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Dios reprochará a los que desprecian su palabra y librará a su siervo de la reprensión de aquellos, dándole coraje en la verdad y por la verdad y aún delante de los más poderosos. Es lo que dice la Biblia sencilla. No permitas que me menosprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas, porque ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. El diablo le dio un consejo a Cristo. Mira, tienes hambre, ya van 40 días, estamos en un diálogo. Yo no sé si una rosca, un pan bien hecho de huevo con una tacita de café, tú y yo, Jesucristo, podíamos tomar aquí, seguimos dialogando esto y yo te doy esto a cambio de esto. Era un consejo, pero no era el mejor. Él tenía que obedecer el consejo del Padre. Cuando David sacaba al pueblo a la guerra, él debía escuchar el consejo de Dios primero. Y cuando Natán, a pesar de no ser rey, era un profeta, estaba más abajo, David se quedó pensando y dice, Natán tiene razón, yo soy ese hombre. Maté, adulteré. Eso es de sabios. Yo le digo a todos, padres, sepan aconsejar a sus hijos. Hijos, sepan aconsejar a sus padres. Aún, yo siempre cultivo en la iglesia de que el hermano más sencillo me puede llamar y decirme, pastor, creo que esto es mejor así. Y a mí no se me quita nada, por el contrario, me siento bien que alguien me dé un consejo que viene de Dios. Y es bueno, y son de paso los que mantienen. Yo no me mantengo tras un podio porque yo soy el más santo y el santo elegido. Yo creo que es por la gracia de Jesucristo y porque hay muchas vidas que están orando domingo tras domingo para que Dios nos ayude. El domingo de fin de año teníamos culto de Santa Cena y cierre de años, y al final los hermanos hicieron algo que me conmovió. Llamaron a los líderes y pusieron de pie a la iglesia y párese aquí. Y todos oraron y me grabé parte de la oración. Dale sabiduría. Y decía el que tomó el micrófono, hermanos, del pan que nos traiga Él depende nuestra salvación. Nosotros tenemos que orar por este hombre. Tenemos que rodearlo de oración a Él y su consejos sabios, y luego oraron y qué tremendo me sentí yo. Digo, wow, he comenzado el año en victoria. Mi gente está comprendiendo cada día más y más cómo nos pueden ayudar. El único grande en la iglesia se llama Jesucristo, los demás todos somos ovejas. Por eso Pablo nunca usó presidente, apóstol, obispo, nada de eso, anciano, pastor. Pablo decía siervo de Jesucristo en más de una vez, y eso quiere decir servidor, como hizo Cristo y fue un siervo de Dios. Miren lo que pasa. Si hay consejos buenos, hay consejos malos, porque tampoco les voy a decir que estemos obedeciendo cualquier tipo de consejo, venga de donde venga. Eso es lo que nos habla el texto bíblico, no yo. Aún los más poderosos dicen, si están hablando lejos de mis estatutos y de mis consejos, dice Dios, espérate, cuidado que te metes en problemas.
Porque como le digo, hay mucha falsedad y muchas cosas y mucha apostasía en la iglesia. Y este es el tiempo que va a florecer como nunca. Mire lo que dice Proverbios 11:14, hablando del consejero Jesucristo. Donde no hay sabia, mire lo que dice, sabia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay sabiduría. El líder tiene, y yo miro que esto en muchos lugares de liderazgo políticos y cristianos y de toda clase de liderazgo se ha apartado desdichadamente hasta allá atrás en la recámara secreta, tras bastidores de los que dirigen los santos. Aún Dios lo aconsejaban. Cuando lo aconsejaban mal se proclamaba, y cuando le decían buenas cosas, fue Jesucristo el Dios hecho carne y escuchó siempre a la gente. Me parece verlo cuando estaba allí y le dijeron, mira Señor, esta multitud aquí. Y el Señor dice, bueno, vamos a hacer esto y esto. Y el otro le dice, no, pero mira acá. Y no se dice, no, mándalos a sentar. Porque él fue un gran líder donde no hay. Entonces quiere decir que la falta de consejo sabio en un líder pierde el arte del buen gobierno. Y cuando no hay buen gobierno, la Biblia dice, el pueblo se desenfrena. Cualquier líder religioso que practique la doctrina sana de Jesucristo tendrá que saber que en sus manos y en su lengua está la salvación de esas vidas. Si usted hace lo bien, lo malo, si usted enseña con el ejemplo, que el pueblo no se desenfrene, que usted sea un ejemplo, como dice Pablo, que sus palabras no griten tanto como su testimonio. Y el pueblo debe estar como con Pablo hacían los hermanos, para ver si los consejos que dan están de acuerdo a la Escritura. Hoy en día yo pienso que no, porque le estoy muy importante que usted sepa discernir el consejo de Dios, cuál es bueno, cuál es malo. Cuando Pablo quería ir y vamos a predicar allá, me supongo el apóstol se muere, usted es muy floreciente y vamos acá y vamos a hacer, dice que Dios le manda su consejo y le dice, espérate, no vayas para allá. Y luego el consejo de Dios le viene en la figura de aquel hombre macedonio y dice, quiero que pases allá y nos ayudes a orar. Y Pablo dio por entendido que Dios no quería que fuera ese lugar. Parecía bueno, pero era acá. Cuando Pedro pensó que no debía agarrar el animal, matarlo y comerlo con hambre orando, le dijo Dios en un lienzo y le aconsejó, dice, mira, mata a los animalitos y cómetelos, Pedrito. Santifícalos en la oración y la cosa va a ir bien. Yo te voy a dar mi consejo para este tiempo de gracia. Dios siempre habló a sus fieles y santos hombres a través de un consejo, no obligación. El evangelio no es obligación. Por eso es que cuando yo veo a algún líder eclesial obligando a algún hermano, digo, este está fallando, porque ni Dios obliga a nadie. Dios cuando vino dejó a los fariseos que siguieran les explicó la verdad. Nicodemo medio que cambió la ruta. Mateo dejó de cobrar impuestos. Pablo dejó de matar cristianos y quedó ciego, todo aquello. Pero eran consejos, eran formas en las cuales Dios quería. Por eso los consejos de Dios vienen para vida eterna y para que tú hagas provecho de tu vida en esta vida y en el más allá. Entonces, sentemos por hecho, no todos los gobiernos son sabios y nos llevan a acción. Hay gobiernos que pueden llevar a las personas al infierno si es de iglesia. Y hay en este tiempo floreciendo muchos gobiernos de naciones y muchos magnates de industrias y empresas haciendo cosas, poniendo sellos de leyes antibíblicas, poniendo al pueblo a hacer cosas que no se debe.
No todos los gobiernos dan, tampoco les estoy diciendo, pero oremos y ciñámonos a la palabra, que es lo que dice nuestro texto. Nuestro texto dice: no permitas que me desprecien, porque siempre obedezco los poderosos hacen planes contra mí, pero yo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. La 60 dice: sus testimonios son mis delicias y mis consejos. Es un tiempo que hay que tener mucho discernimiento, mucha oración, mucha búsqueda, mucha dirección de Dios para escuchar el consejo correcto. En la vida diaria, ¿sabes cuánta gente maquina mal en contra? A veces hasta familia por X, Y situaciones. Pero debemos de saber cuál es el consejo y también hay que saber obedecer el consejo de Dios. Por eso es que Isaías dice: un niño nos es nacido, pero dice: y llamará su nombre consejero. Quiero centrarme allí. Consejero. Principado era la insignia de su oficio, que llevaba poder, señal de ejercer autoridad sobre su creación, pero hasta la fecha nunca obliga. Tú sigues el consejo malo o bueno, tú sigues a hombre o sigues a Dios, tú sabrás, pero yo te he dado a ti mi revelación, mi espíritu, para que te guíe a lo recto, lo que me agrada a mí, y que tú actúes de acuerdo a mi propósito, a mis planes, que son de bendición para tu vida, o tú actúas contrario a hombre, a mundo, al diablo. Es importante en este tiempo. Yo siento que el mundo está careciendo de consejeros, y desdichadamente usted encuentra muchos líderes que carecen de esas herramientas para saber aconsejar con ciencia, sabiduría y dirección de Dios al pueblo, al liderazgo. Y donde hay mala enseñanza, mal consejo, mal dirección, el pueblo cae. Miren lo que dice Romanos 11, trayéndonos a colación esto. 11, 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Por eso es que Él es poder de poderes. El apóstol meditaba: ¿y quién puede conocer las riquezas inescrutables de su sabiduría? Sus insondables. ¿Quién fue su consejero? En otras palabras, hablando de esto, me parece ver amalgamada la conversación de Cristo y Nicodemo. Oye, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, el que no tiene mi llamado, mi revelación, el que no tiene mi espíritu, nunca comprenderá mis planes para él, su familia, la nación, la iglesia, si tiene algún tipo de liderazgo. Él mismo jamás los comprenderá, porque por encima de mí no hay consejero, por encima de mí no hay ningún poder. Yo lo creo todo, lo sustento todo. El único que te puede revelar mis proyectos soy yo, y te los doy en forma de consejos si tú quieres. Pedro, sígueme. Pero Pedro pudo: me interesa. Al cabo pasé mala noche y voy a vender pescado para tener plata. Me interesa lo que me está. Pero Pedro acudió al consejo. Cuando Abraham lo llamaron: sal de tu... Él obedeció al consejo, por eso llegó a ser padre de la fe. Cuando usted estudia en la palabra de Dios, la palabra consejo, consejería, usted verá que está enmarcado en todos los libros, y casi todas las personas que Dios llamó a hacer uso de ellos para su reino escucharon los consejos por diferentes personas, y aún hasta gente que no estaba en el pueblo de Israel, porque los consejos de Dios pueden llegar de diferentes formas. Pero en este tiempo aún a los escogidos está engañando Satanás con consejos que no son.
A la prueba está que al final de los tiempos el enemigo se sentará en el lugar santo y tomará forma de Dios y habrá señales, lo otro. Pero el verdadero consejo de Dios, todos ellos van a ir al infierno y en su momento van a ser juzgados. Pero el que persevera hasta el fin en mi consejo, en santidad, en lo que les he dicho, que ese será salvo. Hoy en día usted puede obedecer muchos consejos y de paso tengamos cuidado de ir por consejos malos. Les hablé del corredor. Él puede ser muy buen corredor, pero el que es el coach, quizás él es bueno corriendo base, pero el coach quizás es especialista en dirigir los corredores. Amalgamémonos. Nunca usted piense que porque llegó a tal título, a tal riqueza, o usted pastor, obispo, apóstol, no piense que cualquier hermanito o hermanita no puede darle un consejo. Dios usa su cuerpo como Él quiere y como le da la gana. Tú me vas a aconsejar a mí. Tú sabes quién soy yo. Escuche eso por todos lados. Escuche que usted no sabe. Dios habla de mil maneras a los hombres, como Él anhela y desea, porque el principado está sobre su hombro. El consejero, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el poder, Él hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque dice el 36 de Romanos 11. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Cuán efecto llevan los consejos determinados de Dios. Hasta el punto que traigamos un texto muy cotizado por nosotros. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: mira, elimíname todo. ¿Y qué hizo Saúl? Buscó su consejo y acomodó las cosas. Y hasta ese día fue rey. Arriba en el corazón de Dios, porque hubo consejo que salió de Dios y él no lo obedeció. Me ha pasado y he visto a más de 4 errar en circunstancias muy difíciles por no escuchar un consejo. Yo me debo, para mí fue Dios, siempre estuvo conmigo, pero le digo a la juventud de veras que sí, siempre le presté mucho oído a los adagios, refranes de los viejos y a los consejos de los viejos, aun cuando tuve esos 2 o 3 años de vida errante en Egipto, cuando yo escuchaba a los viejos muchachos esto y esto, yo trataba de, porque siempre he visto eso. Jóvenes, quien sea tu edad, el rango que tengan, los millones o la pobreza, sea pastor, apóstol, quien sea, con todo el respeto, escucha consejos cuando vienen de Dios, aunque sea del hermanito más humilde. Yo he escuchado y he vivido líderes de iglesia con rango que sus madres le dan consejos y no obedecen. Y cuando usted mira el desarrollo, han caído en huecos que realmente no los veo que se han recuperado un 100%. Porque eso también se llama honrar al padre. Cuando un padre o una madre habla algo, y a veces sí es inspirado de Dios. El padrastro de Cristo escuchó el consejo: hey, cálmate. No es que ella te jugó vivo y se acostó con Agapito acá en el pueblo y ahora quiere casarse contigo. Es que lo que hay ahí, ella es virgen, es el Dios hecho carne. Te voy a dar el lujo de que seas el padrastro de Dios si te quieres que te hable claro, como dicen ahora. Escuchar los consejos que vienen de Dios, aunque a veces para este hombre era gravoso, pero él dice: más vale que obedezca a Dios. Cuando tú eres consagrado, tú sabes saborear el consejo que viene de Dios, y el consejo que es por envidia, para destrucción, por ira, por odio, con rencor. Ves al hipócrita y al diplomático desde lejos venir y Dios te lo revela. Por eso es que Cristo, cuando veía a los fariseos y los saduceos, les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, huelan la menta, el eneldo, pero ustedes no están. Si usted conociera a Abraham, conociera el que le está hablando. Consejos, nuestra meditación de hoy, sobre cosas suyas que van a prosperar y van a ser para la eternidad, porque Él es de la eternidad
y a la eternidad. Por eso es que yo siempre diré, si eres un verdadero cristiano, practicas la santidad, lees la palabra, la meditas y la tienes inscrita en el corazón, la vives, y eres una persona que no será el más que ora, pero siempre estarás de frente con Dios. Es uno de los consejos más sabios que nos da Dios a través de su palabra y el ejemplo que nos da a través de los grandes hombres de Dios. Aún el salmista dice, en las noches me enseña mi conciencia, algo que debe practicar todo cristiano. En la noche que su conciencia le tire todo un recorrido de lo que ha hecho y que Dios use su conciencia para decirle, hijo, aquí te faltó la tilde, aquí falta una coma, aquí un punto y aparte, aquí esto lo tienes que borrar, esto, aquello, tienes que mañana hacer esto. Y usted va, consejero. Tengamos a Dios en este tiempo como el mejor consejero de nosotros. Que usted aprenda a escuchar a Dios cuando Él le dice, para, no hagas eso, mi hijo. Puede que se lo diga a través del Espíritu usted, o pueda que use al diácono, al líder, a la mamá, al hermano más significante de la iglesia o del pueblo, a un vecino, porque Dios, Él usa a cualquiera. A mí me encanta cuando me metí en esto, por tiempo no voy mal, pero Dios usa al que le da la gana, gente que quizás no tiene ni arte ni suerte en el reino de Él, pero Él lo usa para decirle a su hijo, acá es. Si tú quieres, sigue por donde tú quieres, porque un consejo es orientar una actuación de una manera determinada a formar parte de esta manera. Cuando Dios dice hay que bautizarse, hay que guardar la santidad, hay que tener la familia sagrada, no puedes mentir, no puedes abusar de tantos consejos que tiene la Biblia, que usted mira hoy en día cómo se están tirando a la palestra y mucha gente que está esperando a Dios. Oro a Dios que nos arrepintamos y que cuando Jesucristo venga, como dicen muchos, nos haya confesado. Tengamos cuidado porque hay mucha gente en la palabra que no siguieron los consejos de Dios y perecieron. En el nombre de Jesucristo, usa esta palabra. Gracias por ella. Bendice las vidas que han de escuchar. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones.